esta ocasión trabajaremos con el tema de razones trigonométricas. Recordemos que el valor de la pendiente en este caso se calculaba dividiendo el cateto opuesto, que era el lado A, entre el cateto adyacente, que era el lado B. Y se expresaba de esta manera: la pendiente igual a A entre B. En esta ocasión trabajaremos con las razones trigonométricas, que involucran mucho de cómo se calcula el valor de la pendiente. Pero en este caso trabajaremos con seno, coseno y tangente. En este caso el seno del ángulo A sería el cateto opuesto, o sea A, entre la hipotenusa, que sería C. También se puede calcular el ángulo con el coseno. En este caso, con el coseno del ángulo A sería igual al cateto adyacente, o sea el lado B, entre la hipotenusa, o sea el lado C. Y finalmente, una de las que más se aplica es la tangente. La tangente nos dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería A entre B. Con estas tres razones trigonométricas, nosotros podemos calcular el ángulo de inclinación conocidos dos de sus lados de un triángulo rectángulo. O en dado caso, también podemos determinar el valor de un lado, conocido un lado, y el valor de un ángulo, que más adelante trabajaremos con algunos ejemplos. En este caso, tenemos dos triángulos rectángulos de diferentes medidas. Si yo deseo calcular el ángulo D, en este caso, se pueden aplicar cualquiera de las tres razones trigonométricas que acabo de describir. En este caso, si yo aplico el seno, lo expreso como el seno del ángulo D es igual al cateto opuesto, en este caso, que es el lado D, entre la hipotenusa, que es el lado E. Y sustituyo los valores, en este caso D vale 3 y el lado E vale 5.83. Entonces, una vez que tenemos esa razón de esos lados, procedemos a hacer la división. Entonces, en este caso, el seno del ángulo D sería igual a 0.514. Pero nosotros queremos en este caso calcular el ángulo de inclinación. Para ello, podemos utilizar una calculadora científica o del celular, de tal manera que en el celular normalmente viene esta opción que dice inversa, se le da a esa opción y nos tiene que aparecer que el seno se expresa como seno a la menos 1. Inmediatamente colocamos el valor de 0.514 y le damos igual, ¿verdad? Le damos igual y nos tiene que dar que el ángulo del seno a la menos 1 de 0.514 es igual o es muy aproximado y redondeado a 31 grados. Si nosotros queremos conocer el ángulo F, en este caso este ángulo, recordemos que el ángulo D y el ángulo F son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma de ambos nos tiene que dar 90 grados. Es decir, que el ángulo F se puede obtener a 90 grados, restándole a 90 grados el ángulo D, 31 grados. Y de esta manera obtenemos que el ángulo D vale 49 grados.
Ahora, en el otro triangulito, si nosotros queremos calcular, en este caso, el ángulo A, podemos aplicar otra razón trigonométrica. En este caso, si aplicamos la tangente del ángulo A, sería cateto opuesto, que sería el lado A, entre el cateto adyacente, que sería el lado B. Y sustituimos por sus valores, que en este caso sería 2 entre 6. Y procedemos a realizar la división. 2 sextos equivale a 1/3, que sería 0.333 infinitamente. Y nuevamente, si nosotros queremos calcular en alguna calculadora científica o en el celular, bueno, si ustedes ocupan una calculadora científica, lo más seguro es que tienen que darle Shift, les tiene que aparecer que al darle Tank, les tiene que aparecer tangente a la -1, escriben el valor de 0.333 y entonces le dan igual, y de esta manera se puede obtener el ángulo de inclinación con respecto al ángulo A, que en este caso vale 18 grados. Otra observación muy importante es que si ustedes calculan esto en el celular, hay que estar seguros que se está manejando en grados, no en radianes, para que el ángulo de inclinación se los dé en grados. En este caso, si queremos calcular ahora el ángulo B, aplicamos la propiedad de que estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, son complementarios, por lo tanto el ángulo B tendría que ser 90 grados menos el valor del ángulo A, que sería 90 menos 18, me daría 72 grados. De esta manera yo he calculado ambos ángulos que son complementarios. El tercer ángulo no se calcula porque ya se da por hecho que es un ángulo recto y que vale 90 grados. Aquí tenemos un ejercicio donde está un hexágono que es un polígono regular en el que nos piden calcular el lado MP, que sería este lado. Nos dan para ello que el ángulo A vale 60 grados, este sería el ángulo A, y que el valor conocido sería OP 4.5. OP es este valor, dice que vale 4.5 unidades. Entonces, si queremos calcular este lado a partir del ángulo, lo que nos involucra este lado, el ángulo y este lado, sería la razón trigonométrica de coseno. Coseno de este ángulo es igual cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, colocamos coseno del ángulo A es igual a el lado MP, que es el que yo quiero calcular, entre OP, que ya lo conozco, que vale 4.5 centímetros. En este caso, el procedimiento para encontrar un lado es un poco diferente. Ahora tenemos que despejar OP, que está dividiendo, pasaría multiplicando al coseno del ángulo A. Y sustituimos los valores. Coseno del ángulo A vale 60, coseno de 60 por 4.5. Entonces, estas dos cantidades únicamente se van a multiplicar y de ahí vamos a obtener el valor del lado MP, pero no se multiplican así como están directamente, sino que tenemos que calcular con la calculadora científica o del celular el valor del coseno de 60. Simplemente se le coloca coseno de 60 igual, y en este caso es un medio o 0.5, que al multiplicarse por 4.5 nos estaría dando el valor del segmento MP, que vale 2.25 centímetros. Otra preguntita que nos dice cuánto mide el apotema o el lado OM. Recordemos que el valor del apotema en este caso viene siendo la distancia del centro del círculo a la mitad de uno de los segmentos del lado del polígono. Entonces, tenemos que el valor del coseno del ángulo, el valor del ángulo de inclinación es de 60 grados, lo conocemos, desconozco el valor del apotema, conozco la hipotenusa, pero y también conozco ahora este otro lado que es el MP, que ya lo calculé. El valor que yo quiero encontrar es el apotema. Entonces, se podría calcular con el seno de 60 igual al cateto opuesto entre hipotenusa, sí se podría. Con la tangente
tangente de 60 igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. También se podría porque este lado ya es conocido. Entonces con cualquiera de esas dos se podría determinar el apotema. En este caso elegimos la tangente. Tangente del ángulo de inclinación es igual al cateto opuesto, que sería el valor del apotema o el lado OM entre el segmento MP. Y procedemos en este caso a despejar porque el valor que queremos calcular es OM. Por lo tanto, el valor del segmento MP que ya tenemos que mide 2.25 va a pasar multiplicando al valor de la tangente de 60 grados. Aquí ya tenemos expresado tangente de 60 por el valor de MP que vale 2.25. Tenemos que calcular con la calculadora del celular o una calculadora científica el valor de la tangente de 60 directamente y le damos igual y nos da que vale 1.732, que al multiplicarse por 2.25 nos tendría que dar el valor del apotema que vale 3.89 centímetros. De esta manera hemos resuelto este problema que involucra conocer lados a partir del conocimiento de un ángulo y un lado. En este otro ejercicio dice, una persona que se encuentra en lo alto de una torre tiene un aparato con el cual mide el ángulo que forma la torre con la línea punteada que apunta hacia su casa. Aquí nos lo están dando, vale ese ángulo 60 grados. Dice, si se sabe que la torre mide 120 metros, aquí está la medida. La pregunta es, ¿cuál es la distancia de la torre a su casa? Queremos saber toda esta distancia de la torre a su casa. Entonces, podemos aplicar directamente la tangente de 60, que equivale al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es 120. Y de esa manera podríamos nosotros deducir rápidamente la distancia de la torre a su casa. En este caso ya tenemos expresado cómo podríamos resolver esto. Únicamente el valor de 120 que está dividiendo pasaría multiplicando el valor de la tangente de 60. Sustituimos aquí por la equivalencia de la tangente de 60 grados y lo vamos a multiplicar por 120 metros para encontrar la distancia. En este caso la tangente de 60 vale 1.732, que al multiplicarse por 120 nos daría que la distancia de la torre a su casa es de 207.8 metros. Espero que haya quedado claro y hayamos resuelto algunas dudas de cómo podemos aplicar las razones trigonométricas para calcular algún lado faltante o también algún ángulo de inclinación. Podemos trabajar con las páginas de este libro de manera complementaria a este tema. Ustedes pueden encontrarlo también en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto. Aquí está. Les agradezco. Hasta la próxima.